Todo el que haya visitado la ciudad de Salamanca habrá paseado y admirado el casco antiguo de esta bella ciudad plagada de historia de España. Te animo a que vayas allí a visitarla. Y visita obligada en Salamanca es la Catedral Nueva, de estilo gótico tardío, siglo XVI. Y más obligado aún es plantarse delante de la puerta norte, llamada Puerta de Ramos, y fijarse que en medio de las figuras esculpidas en la fachada aparecerá lo siguiente. Mucho se ha hablado del astronauta de la Catedral Nueva de Salamanca. Esta figura se ha convertido en leyenda para el deleite de las arcas de la ciudad, y ve cómo turistas acuden en masa a observar este anacronismo escultural. ¿Cómo es posible que una catedral del siglo XVI tenga un astronauta? Unos dicen, bueno, ¿será que el constructor viajó al futuro? Otros dicen, ¿será que los extraterrestres vinieron y visitaron la construcción? Lo cierto es que este astronauta fue añadido en el año 1992 por un cantero restaurador que, siguiendo su propia tradición, imprimía su firma añadiendo un elemento que no pertenecía allí originalmente. Esto es lo que ocurre con nuestro texto de hoy, hermanos. Nuestro evangelista Juan está escribiendo la escena que estamos estudiando de Jesús en el templo, y fijaros, Juan escribe versículo 52, mirad conmigo, 7:52. Respondieron y le dijeron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y Juan, la siguiente frase que va a escribir es la siguiente, capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Y es que la evidencia objetiva demuestra que el texto que hemos leído virtualmente no aparece en ningún manuscrito antes del siglo V. Asimismo, los llamados padres de la Iglesia saltan de el 7:52 directamente al 8:12 en sus comentarios de este Evangelio. Esta escena no es mencionada hasta al menos el siglo X por ningún padre de la Iglesia griego, es decir, Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría o Orígenes. ¿Y ahora qué hacemos, hermanos? Bueno, mi meta esta mañana es que, lejos de dudar en este libro que tenemos delante, es que tomemos un tiempo extremadamente valioso para recordar y examinar la preciosa doctrina de la confianza total en la Biblia, la palabra de Dios al hombre. Por eso, en esta mañana vamos a contestar 7 preguntas fundamentales acerca de la Biblia. 7 preguntas que han de darnos confianza total en la palabra de Dios. Esta es la primera pregunta. ¿Qué es la Biblia? ¿Estáis abrumados con el nivel de profundidad? Bueno, es importante, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una compilación de escritos antiguos contenidos en un solo libro que nosotros los cristianos consideramos como palabra de Dios. Dios, hermanos, se ha dado a conocer, ¿verdad? Él se ha revelado por medio de la creación, también llamado revelación natural. Salmo 19 que hemos leído ya esta mañana. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El cielo, las montañas, los árboles, los ríos, los leones, los tiburones, los caballos, el mar, las bacterias, las mitocondrias y la culminación de la creación, el ser humano, todo es testimonio de la increíble obra creadora de un ser superior, infinito y eterno.
además de todopoderoso, que es Dios. Pero al mismo tiempo, Dios no solo nos ha dado la revelación natural, la creación, sino que esto que nos lleva a entender que sí, que Él existe, pero que Él también, en un acto de amor, en un acto de condescendencia sin comparación, Dios se ha revelado, se ha comunicado de una manera especial. Esta revelación especial es lo que conocemos como la Biblia. La palabra Biblia significa literalmente libros. La Biblia está compuesta por un total de 66 libros, 39 lo conforman el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, de Génesis a Malaquías, 27 lo conforman el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis, no sé por qué lo estoy mirando, pero es así. Y estos 66 libros fueron escritos aproximadamente por 40 hombres que escribieron en hebreo, escribieron en arameo, escribieron en griego y vivieron en diferentes países y culturas y épocas distintas que van desde el año 1400 antes de Cristo hasta el año 90 más o menos después de Cristo. Y lo increíble es pensar que a pesar de que la Biblia está formada por 66 libros diferentes, escritos por muchas personas en diferentes lugares y épocas, la Biblia trata un tema principal. El ser humano es pecador, pero Dios ofrece salvación en Cristo. El ser humano es pecador, mas Dios ofrece salvación en Cristo. El ser humano es pecador. Esto significa que el hombre desobedece a Dios y por tanto está condenado ante este Dios santo y perfecto. Pero este mismo Dios ha ideado un plan único para salvar, para perdonar al hombre de la condenación eterna. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, quien se encarnó, se hizo carne, hombre, como tú y como yo, y vivió una vida perfecta, sin pecar ni una sola vez, aunque murió condenado en una cruz. Ahora, la razón de esa muerte, ideada en la eternidad ya pasada, era que Jesús iba a convertirse en el sustituto de todos aquellos que creemos en Él. Así que quien cree en Jesús, en su muerte, en su resurrección, quien cree que Él es el Salvador y Señor, dice la Biblia que tiene perdón de pecado y vivirá eternamente con Él en un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, los 66 libros de la Biblia que tenéis en vuestras manos, por medio de narraciones históricas, por medio de poesía, por medio de profecía, por medio de proverbios, como estamos leyendo, por medio de cartas personales o a las iglesias, todo ello apunta a la realidad de la salvación del hombre, gracias a Cristo, el Dios hecho hombre. Jesús dijo en Juan 5:39, las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces, toda la revelación especial de Dios, todo su mensaje, desde el Génesis, primer libro de la Biblia, al Apocalipsis, el último libro de la Biblia, todo apunta a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la espina dorsal de esta revelación que tenemos delante. Y Juan, nuestro evangelista, ¿verdad?, que estamos estudiando, él escribe este evangelio, ¿recordáis? Capítulo 20, versículo 30, escribe para que la gente crea en él y por tanto tenga vida eterna. La Biblia entonces es la palabra de Dios y nos ha sido revelada para conocer a Dios y así ser salvos del pecado y de la condenación que el pecado trae. Condenación eterna. Pregunta número 2.
¿por qué 66 libros? ¿Por qué estos libros? ¿Por qué estos y no otros libros? ¿Por qué la Biblia católica tiene 73 libros? ¿Por qué no fueron incluidos otros libros de esa época como el Evangelio de Tomás o el Apocalipsis de Pedro o todos los que nos dijo Dan Brown en el Código Da Vinci, ¿verdad? ¿Por qué no están incluidos esos? ¿Por qué hubo incluso dudas de algunos de los libros que sí acabaron siendo parte de nuestra Biblia? ¿Quién determina qué libros se incluyen en el canon, se llama? ¿Quién toma esa decisión de los que se incluyen y los que no? Bueno, a lo largo de los siglos se fue aceptando que los escritos venían de Dios si se cumplían 3 requisitos fundamentales. Número 1, el documento que tenía delante había sido escrito por un profeta o por un apóstol reconocido o por alguien relacionado estrechamente con ellos, como Lucas, por ejemplo. Un primer requisito, apostolado, ser profeta o una relación estrecha. Segundo requisito, se aceptaba si ese escrito estaba en armonía con textos anteriores, es decir, si no presentaba contradicciones con los libros ya aceptados. Y número 3, la Iglesia, y por esto digo la Iglesia universal, tenía que mostrar un consenso, tenía que ver claramente que ese escrito era inspirado por Dios. La Iglesia no votaba, la Iglesia no decidía qué libro sí y qué no, sino que la Iglesia reconoce que ese libro que tiene delante es efectivamente inspirado. Y en el caso del Antiguo Testamento, ya en el tiempo de Jesús, se reconocían los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento y que nosotros tenemos, y no se reconocía ninguno más. Los llamados apócrifos que contiene la Biblia católica nunca han sido considerados como inspirados por Dios. Pero los 39 libros que tenemos ya formaban parte del canon. La palabra canon significa la norma, la vara de medir. Es decir, estos libros ya formaban parte del grupo de libros que los judíos habían reconocido como revelados por Dios de manera especial. De hecho, los judíos en general, los fariseos, los apóstoles y el propio Jesús citaban y reconocían estos libros del Antiguo Testamento porque reconocían que eran divinamente inspirados, autoritativos y que se debían de obedecer. Ahora, en el Nuevo Testamento, en este caso, los textos que tenemos fueron escritos a lo largo del siglo I, ¿verdad? Empezando más o menos en el año 40. Quizá el libro de la carta o el libro de Santiago. Y la Iglesia se tomó un buen tiempo para la importante labor de estudiar y reconocer los 27 libros que tenemos. Y algunos fueron reconocidos y fueron integrados en el canon bíblico muy rápidamente. Otros, la Iglesia, como digo, se cercioró mucho de ello. Y por eso se critica la Biblia. ¿No habéis oído decir, bueno, hasta el siglo IV realmente la Biblia no existió, ¿no? La Biblia efectivamente no se completó hasta el siglo IV, más o menos el año 367 con Atanasio. Pero lejos de debilitar la autoridad y la confianza en la palabra de Dios, esto ha de confirmar su importancia. La Iglesia quiso cerciorarse. Además, la realidad es que estos 27 libros del Nuevo Testamento ya estaban circulando. A finales del siglo I ya circulaban por las iglesias cristianas y se entendían como revelación de Dios. Si lees 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16, vas a leer que Pedro reconoce que muchos escritos de Pablo son palabra de Dios.
Pablo cita a Lucas igualmente en 1 Timoteo 5, 18. Dice el increíble teólogo R.C. Sproul, y os he puesto aquí la cita, fijaros lo que dice: la Iglesia toma parte activa en el proceso histórico de la formación del canon, pero aún así la cuestión crucial es que la Iglesia ni crea ni valida el canon. De hecho, el canon ostenta autoridad previa y validez en sí mismo. Lo que la Iglesia aporta es el proceso histórico del desarrollo del canon, es la recepción del mismo y su reconocimiento como documento de la verdad de Dios, mostrando por ello debida reverencia y aceptándolo sin recelo como tal. Estamos viendo 7 preguntas que nos tienen que llevar a confiar en la palabra de Dios cuando estamos ahora expuestos en un texto que muy probablemente no formó parte de la palabra inspirada. Pregunta número 3. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, Dios escribió la Biblia, ¿verdad? Hebreos 1:1 dice que Dios se reveló muchas veces y de muchas maneras a lo largo del Antiguo Testamento. ¿De qué manera se reveló Dios? Con voz audible, con visiones, con milagros, con sueños, y la culminación de su revelación en Cristo, Dios hecho hombre, que estamos estudiando en Juan. Dios se ha revelado también, como vemos, de manera especial en la palabra de Dios. Dios es el autor de este libro que tienes en tus manos. Por eso hemos leído el Salmo 19. Salmo 19, versículo 7 dice: la ley del Señor es perfecta. El testimonio del Señor es seguro. Los preceptos del Señor son rectos. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. La Biblia es la palabra de Dios. Hebreos 3:7 también cita el Salmo 95 diciendo que fue obra del Espíritu Santo. Dios dice en Jeremías 32, le dice: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Dios es el autor del libro que estudiamos constantemente, de la palabra de Dios. Pero también los hombres son los autores de este libro. ¿Pero en qué quedamos? ¿Es Dios el autor o son los hombres los autores? ¿Sabes cuál es la respuesta? Muy espiritual. La respuesta es sí. Sí. Dios es el autor, con A mayúscula. Los hombres son autores, podemos decir con A minúscula. Dios movió a hombres a escribir su palabra. Segunda de Pedro 1:21 dice: ninguna profecía fue jamás dada por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El texto dice que Dios inspiró, o mejor traducido, Dios movió, dirigió a estos hombres de la misma manera que el viento mueve, empuja las velas de un barco y lo dirige. Al mismo tiempo, Moisés, Pedro, Juan, no entraron en un trance místico y escribieron sin ser conscientes del resultado. Dios tampoco dictó palabra por palabra como os hacen hacer en el colegio, los dictados, ¿verdad? Nadie les dijo, como en los programas de televisión, nadie les dio a los profetas, apóstoles, escritores un pinganillo, ¿verdad? Donde Dios estaba dictando. Espera un momento, Señor, ¿puedes repetir? No, nada de esto. Dios usó, dirigió a estos hombres quienes escribieron de parte de Dios, con su estilo propio, con su carácter, con sus estudios, con su manera de expresarse y sus circunstancias. Por eso, cuando empiezas a leer el Evangelio de Lucas,
vas a leer lo siguiente, capítulo 1, versículo 3. Lucas, escribiendo a Teófilo, dice: me ha parecido conveniente, después de haber investigado con diligencia desde el principio, escribirte ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Lucas estudió, investigó, preguntó, entrevistó a testigos, escribió, borró, editó, y el resultado final es palabra de Dios, lo que Dios quería revelar. Entonces creemos en la doble autoría de las Escrituras. Dios es el autor y al mismo tiempo los hombres movidos por Dios son los autores. Pregunta número 4. ¿Qué significa que la Biblia es inspirada? Bueno, esta palabra ya apareció esta mañana. Segunda de Pedro 1:21, hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y hemos visto que la palabra que se traduce por inspirado significa movidos, empujados a escribir de parte de Dios. Hay otro texto fundamental, segunda de Timoteo 3:16. Este texto dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. En este caso, la palabra inspirada es diferente a la que usó Pedro. La palabra que Pablo usa se traduce igualmente inspirada y literalmente significa exhalada. Cuando tú hablas, estás exhalando tu aliento, ¿verdad? Ahora, Dios no tiene aliento, pues Él es invisible. Pero esta palabra explica metafóricamente que el origen de la palabra es divina, viene de Dios. Y Él supervisó lo que tenemos escrito aquí, escrito por estos 40 hombres. Y de nuevo, Dios no dictó como te dictan en la escuela, en el colegio. Nadie entró en un trance místico picasiano, sino que se trató de, fíjate, inspiración verbal plenaria. Yo sé que esto más que un sermón es una clase, ¿verdad? Necesaria. Entonces estamos aprendiendo diferentes términos. Inspiración verbal plenaria. Hemos visto que inspiración significa que Dios movió a estos hombres. Verbal significa que cada palabra de la Escritura es inspirada por Dios. Cada palabra. No solo las ideas detrás de las palabras. Cada palabra es inspirada por Dios. Y la palabra plenaria significa completa. Significa que todas las partes de la Biblia son igualmente de origen divino e igualmente autorizadas. Por tanto, cuando leemos este libro, debemos estar convencidos en que lo que David o Moisés o Pedro o Pablo o Isaías o Juan escribieron, lo hicieron conscientemente, lo hicieron al mismo tiempo movidos y supervisados por Dios, un Dios que tomó la iniciativa en revelarse. ¿Cuál es el resultado? Que toda escritura, que toda palabra aquí tiene su origen en Dios y está ratificada por Él. ¿Has visto alguna vez el salto de altura en los Juegos Olímpicos? El deportista va corriendo muy rápido y llega a un punto que hay una línea blanca, ¿verdad? Y una línea roja al mismo tiempo. Si el saltador pisa lo justo, la línea blanca, y salta, un juez va a levantar la bandera blanca diciendo que es un salto correcto, ratifica que está bien. Ahora, si pisa donde no tiene que pisar, el juez va a levantar la bandera que dice que no es un salto válido. Bien, cada palabra que tenemos en nuestras Biblias ha sido ratificada por Dios y tiene poder para salvar al no creyente
y santificar al creyente. Esto es lo que significa la palabra inspirada. Pregunta número 5. ¿Qué significa la palabra inerrante? O que la Biblia es inerrante. ¿Habías oído alguna vez esta palabra antes? Muy bien, alumnos avanzados. Inerrante significa que la Biblia no tiene error en sus documentos originales. Esta realidad surge a partir de lo que acabamos de hablar. Si la palabra de Dios es exhalada por Dios, Él soberanamente, miro hacia abajo, soberanamente supervisó a los autores, podemos entonces decir confiadamente que la palabra de Dios no afirma nada que sea falso o contrario a los hechos. Esto significa que este libro que tienes aquí es veraz, porque refleja perfectamente a un Dios que es verdad y que nunca miente. Por lo tanto, su palabra no miente. Así que, sea información geográfica que encontramos, científica, cronológica y, por supuesto, teológica, todo lo que este libro afirma es verdad y no hay error. Y esto es independiente de lo que la gente o tú mismo puedas pensar, o lo que la gente juzgue o discrepe de las Escrituras. Aquí tenemos contenidas todas las verdades de Dios, no sé decir todas las verdades de Dios, no, las verdades de Dios, sean más fáciles o menos fáciles de creer. Tenemos la verdad de Dios, haya sido corroborado científicamente o todavía no. Incluso verdades que no pueden ser corroboradas científicamente, como los milagros, ocurrieron de verdad. La Biblia es pues inerrante, significa que no tiene error en sus manuscritos originales, no dice nada contrario a la verdad. Y todo esto nos lleva a hablar de otro término. Hoy es el día de palabras. La Biblia es inerrante y al mismo tiempo la Biblia es infalible. Infalible. ¿Qué significa esto? Significa que la Biblia no te induce al error, que este libro bien interpretado y aplicado no te va a llevar a conducir al error. Por ejemplo, la Biblia nunca te va a mover, a aplicar, a decir lo siguiente. Bueno, en este texto aprendemos 3 maneras de torturar a nuestro vecino molesto para la gloria de Dios. Nunca ocurrirá. O este versículo nos enseña 7 formas de defraudar a Hacienda sin que te pillen. No, es imposible. La Biblia es incapaz de conducirte a conclusiones erradas, erróneas, porque la palabra de Dios es pura, como dice el Salmo 119, 140, que te aleja del pecado. No te acerca al pecado, te aleja de él. Por eso es inerrante e infalible. Estamos viendo 7 preguntas que han de ayudarnos a confiar más y más en la palabra de Dios. Vamos a contestar la pregunta número 6. ¿Qué ocurre con las variantes? Variantes, otra palabra un poco rara de la mañana. Esta mañana habrás oído varias veces que la Biblia no contiene errores en sus manuscritos originales, también llamados autógrafos. Y quiero enfatizar esto: manuscritos originales. Es decir, el papel o papiro o la piel donde Moisés o Pablo o Zacarías o Juan escribieron. ¿Cuál es el problema, hermanos? El problema es que los originales de nuestros libros de la Biblia están perdidos. No existe conservado ningún manuscrito original de ninguno de los libros de la Biblia. Y lo que tenemos son copias muy buenas de los originales. Así que mientras la palabra de Dios es inspirada e inerrante e infalible en los originales,
no podemos decir exactamente lo mismo de las copias. Las copias, por precisas que sean, que lo son en un porcentaje increíblemente alto, como vamos a ver, están sujetas a los errores de los copistas. Yo aún, mientras estaba escribiendo el manuscrito de mi sermón, me di cuenta de que tenía faltas de ortografía o repetición de palabras, que hoy en día un programa te ayuda a arreglar, ¿verdad? Y quizá oír hablar de errores en copias de manuscritos de la Biblia pueda menoscabar, minar tu confianza en que realmente tienes en tus manos la palabra de Dios, pero esto no debería de ser así, y vamos a ver por qué. Primero, contamos con lo que se llama la crítica textual. Seguimos con la clase de la mañana. Crítica textual. Aunque esta palabra crítica pueda sonar como algo negativo, en realidad la crítica textual es algo tremendamente positivo. ¿Por qué? Porque la crítica textual, estas personas a lo largo de la historia se han encargado de encontrar, recolectar, comparar, estudiar, reconstruir, en este caso el texto bíblico, a partir de todas las copias o variantes y copias que se han descubierto, para entonces acercarnos lo máximo posible al texto inspirado por Dios. Existen miles y miles de copias de manuscritos bíblicos. Por ejemplo, aquí os muestro una. P66, P de papiro. Es una copia de nuestro Evangelio de Juan que data del año 175 más o menos. Otra imagen, manuscrito P46. Este es un manuscrito de 86 páginas del siglo II que contiene muchas cartas de Pablo. Aquí vemos una parte de Corintios y otra de Efesios 1. Otra increíble copia, esta escrita sobre piel de animal, no sobre papiro, es la siguiente foto, el Códice Sinaítico, siglo IV, que contiene casi toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, al griego. Este códice, porque así se llamaban los libros o manuscritos escritos antes de la invención de la imprenta, tiene una historia increíble. Fue descubierta por un teólogo cristiano que era lingüista e investigador de manuscritos alemán. Su nombre era, y tomad nota a los que queréis tener hijos, Lobegot Friedrich Konstantin von Tischendorf. Así es. Vamos a llamarle Lobe. ¿De acuerdo? Así que Lobe, en un viaje a Oriente Medio en 1844 en busca de manuscritos, llegó a un monasterio que se llama Monasterio de Santa Catalina, a los pies del famoso monte Sinaí en Egipto. Y cuando estaba en el monasterio observó una cesta con hojas medio quemadas que habían sido usadas para avivar el fuego del horno del monasterio. Cuando las examinó, descubrió que se trataba de una preciosa copia de partes del Antiguo Testamento traducido al griego. Esto inició en él una investigación que le llevó a descubrir finalmente lo que conocemos como el Códice Sinaítico. Hermanos, si trasladáramos todas las copias de los manuscritos encontrados a hojas de papel A4 hoy en día, se calcula que tendríamos 1.200.000 páginas de copias de nuestra Biblia. Y esto, lejos de ser malas noticias, son noticias extraordinariamente buenas. ¿Por qué? Porque la crítica textual, que se encarga de investigar y comparar, puede entonces estudiar con detenimiento y ver los errores de los copistas, anotarlos y llegar a un consenso objetivo de cómo era el texto original escrito por Pablo o Pedro o Isaías. Tenemos muchísimas más copias que cualquier otro libro antiguo, fijaros.
El comentario a la guerra de las Galias de Julio César en el siglo I antes de Cristo fue escrito por César. La primera copia encontrada data del año 900 después de Cristo, es decir, 1000 años después, y se conservan solo 10 copias de esta obra. El filósofo griego Aristóteles, tan conocido, ¿verdad? Él vivió en el siglo IV antes de Cristo. Bueno, la primera copia encontrada de sus obras nos lleva 1400 años después de lo que él escribió. Y hay unas 49 copias de esta obra, no está mal. La Ilíada de Homero, escrita 1000 años antes de Cristo, la primera copia data 500 años después y se conservan unas 600 copias, lo cual está bastante bien. Del Nuevo Testamento, escrito a lo largo del siglo I, conservamos casi 6000 manuscritos, muchos de ellos encontrados pocos años después. La copia más antigua data de antes de la finalización del I siglo y, hermanos, la precisión de las copias nos lleva a más de un 99% de exactitud con respecto a los originales. El erudito F.F. Bruce escribe lo siguiente, creo que lo tengo aquí. La evidencia de nuestros escritos del Nuevo Testamento es mucho mayor que la evidencia de muchos escritos de autores clásicos, cuya autenticidad nadie sueña con cuestionar. Y si el Nuevo Testamento fuera una colección de escritos seculares, su autenticidad generalmente se consideraría más allá de toda duda. Es cierto, se encontramos errores o variantes, pero hay que decir que los copistas judíos y cristianos, que los escribas trabajaban con muchísima precisión, usando sistemas detallados para contar letras o trabajando en un equipo de corrección varias personas. Así que hay que decir también que la mayoría de las variantes, de los errores que se encuentran en los manuscritos, el 99% de estas variantes no afectan para nada al significado de nuestro pasaje. La mayoría de las variantes son de este tipo, fíjate. El copista copió la palabra, si fuera en español, José sin la tilde en la E. Eso sería un error. O escribió la palabra Jonatán sin H en lugar de con H. O como en Juan capítulo 1 versículo 6, el manuscrito P66 que os enseñé antes dice, hubo un hombre enviado por Dios, mientras que otro manuscrito dice, hubo un hombre enviado por el Señor. Otras variantes implican el uso de sinónimos. Por ejemplo, Juan 10:11 dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Un manuscrito llamado P75 dice, el buen pastor entrega su vida, mientras que otro manuscrito dice, el buen pastor da su vida. Muchas variantes o muchos errores simplemente son cambios en el orden de las palabras, algo muy común en el griego, que también es posible en el español. Por ejemplo, de nuevo el manuscrito que os enseñé primero, el P66, leemos en Juan 7:1 en nuestras Biblias, literalmente dice, después de esto andaba Jesús en Galilea. Otro manuscrito dice, andaba Jesús después de esto en Galilea. Otro copista dijo, andaba Jesús en Galilea después de esto. En otras ocasiones el copista simplemente repitió la palabra por accidente 2 veces. Marcos 12:27, hay un manuscrito que tiene la palabra Dios repetida. ¿Cambia algo de esto el significado? La respuesta es no. Nada. Las razones de estos errores son muchas y están ya perfectamente identificadas, estudiadas, descritas en estos libros de crítica textual, pero pasan de la mayoría de ellos errores sin intención o despistes
por causa del cansancio del copista o errores de audición que estaba dictando otro o faltas de ortografía. Y este es el 95% de los errores. En otras ocasiones está más que comprobado que los errores fueron intencionados debido a cuestiones subjetivas derivadas principalmente de la teología del copista. Pero como os he dicho, más del 99% de estos errores o variantes no afectan para nada al significado. Ahora, es cierto que hay algunos errores, algunos cambios, algunas variantes que sí lo hacen. Si recordáis allá en 1 de Juan capítulo 5 versículo 7, hay un versículo, ese versículo no está en los manuscritos originales. También es conocido el final de Marcos o nuestro texto, Juan 7:53 al 8:11. Pero todos ellos han sido comprobados que muy probablemente son añadidos posteriores, sean notas al margen de los copistas que el siguiente copista añadió al texto. Y si tienes especialmente la Biblia de las Américas, verás, por ejemplo, en nuestro texto de hoy, una nota al margen. 7:53 dice al margen, tienes un 1, dice, los versículos de 7:53 al 8:11 no aparecen en los manuscritos más antiguos. Estas notas son comunes a lo largo de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, y no voy a entrar en por qué las empresas, las editoriales, siguen manteniendo estos textos, pero sí hemos de saber con certeza que cada variante, cada error ha sido estudiado y explicado para que tú y yo tengamos la certeza de decir, esto que tengo aquí es la palabra inerrante, inspirada, infalible de Dios. De hecho, muchos a lo largo de la historia, muchos han puesto su vida en peligro por mantener la pureza de la palabra de Dios, sea copiada, sea traducida al idioma del pueblo, para que tengamos la certeza de que tenemos la palabra de Dios. Todo esto nos lleva a la última pregunta. ¿Puedo confiar en la Biblia? ¿Puedo confiar entonces en la Biblia? Esta es la respuesta teológica que te voy a dar. Sí, absolutamente. Puedes decir, tengo la palabra de Dios en mi mano, tenemos el texto. Cada una de estas variantes o errores ha sido encerrada en una jaula, identificada como un animal exótico fuera de su ecosistema natural. Así que ten la certeza, la confianza total en la Biblia, porque Dios ha preservado su palabra. Dios ha movido a hombres a lo largo de más de 1500 años para crear un texto inspirado por Él. Y aunque es cierto, el texto original está perdido de momento, Dios ha preservado, ha cuidado increíblemente la copia fiel del texto bíblico, aún a pesar de los ataques del enemigo. Fíjate lo que dice un autor acerca de esto. Esto no lo tengo en la pantalla. Puesto que uno de los primeros intereses del diablo es menoscabar la Biblia, podemos preguntarnos, ¿han sobrevivido las Escrituras a este ataque? En el principio Satanás negó la palabra de Dios a Eva, Génesis 3:4. Más adelante intentó distorsionarla delante del propio Jesús, Mateo 4. Incluso Satanás pretendió destruirla literal y físicamente con el rey Joacim en Jeremías 36:23. Aunque la batalla por la Biblia sigue candente, la palabra de Dios ha sobrevivido y sobrevivirá a su archienemigo y demás adversarios. Hermanos, es Dios mismo quien dice que su palabra permanece para siempre en el cielo.
Salmo 119, 89. Esto significa que su palabra está firmemente establecida, es inmutable, que Dios ha inspirado y ha preservado su palabra aún en medio del ataque más feroz de Satanás, aún en medio de quemas, aún en medio de destrucción, aún en medio de pecado, aún en medio de intentos de menoscabarla, aún en medio de errores de copias. A pesar del desprecio, tenemos aquí hoy, hermanos, la palabra de Dios que salva al no creyente y te santifica creyente, porque aquí tenemos el mensaje de Dios que apunta a Cristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, confía en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hacemos con el texto de hoy, hermanos? Como hemos visto, hay un consenso por parte de los eruditos de la crítica textual de que este texto no fue escrito realmente por Juan. De esto, este texto también aparece en algunos manuscritos en el Evangelio de Lucas. Pero la razón es porque se cree que la tradición oral de la época, que era muy precisa, nos dice que muy probablemente este episodio que está narrado, insertado aquí, sucedió realmente. Y en este texto observamos una escena de cómo Jesús está todavía en el templo, ¿verdad? Y dice que los escribas, por cierto, única vez que la palabra escriba aparece en Juan, esta es otra pista que nos lleva a decidir que aquí hay algo sospechoso. Pero dice que los escribas y fariseos traen a una mujer, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Ya hemos estado viendo que en Juan los líderes judíos quieren matar a Jesús, entonces están buscando cualquier excusa para ponerle a prueba, acusarle, encarcelarle, someterle a juicio y matarle. Así que realmente el juicio no es a esa mujer, ¿verdad? El juicio es hacia Jesús. Esta historia nos dice que Jesús responde exponiendo el propio pecado de unos judíos que se veían tan justos a sus propios ojos, pero Él dice que perdona a esta mujer pecadora. De hecho, Jesús la perdona, pero con la condición de abandonar su vida pecaminosa. Termina el texto en el versículo 11 diciendo: desde ahora no peques más. Aun si este texto no es inspirado, todavía podemos estudiarlo y decir, bueno, este texto habla de la misericordia de Jesús con el pecador, ¿verdad? Y cómo esta misericordia no nos ha de llevar a vivir una vida licenciosa de pecado, sino que la misericordia de Dios nos ha de mover a obediencia por amor a Él. En otras palabras, la gracia de Dios nos ha de mover a obedecerle. Si este episodio lo hubiera escrito Juan, esta sería la enseñanza. Pero no es así. Y como no es así, estaríamos enseñando la doctrina correcta desde el texto incorrecto. Pero hay muchos textos en la palabra de Dios que hablan de esta doctrina. Por ejemplo, Romanos 6:1. Dice Pablo: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Doctrina correcta, texto correcto. La misericordia de Dios nos mueve a obedecer. Y hermanos, aún desde un texto como este en Juan 7:53 al 8:11, aún podemos aprender varias cosas, ¿verdad? Aprendemos que en la providencia de Dios este texto está incluido aquí, aunque Juan no lo escribiese realmente porque Dios no le movió a hacerlo, pero aprendemos que hay muchas escenas que ocurrieron en la vida de nuestro Señor que no aparecen reflejadas. De hecho, Juan, si vas al capítulo 21, versículo 25, ese sí está inspirado, ¿no? Lo podéis buscar. Juan 21:25 dice lo siguiente:
hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso, último versículo, que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Entonces, tenemos que confiar, hermanos, que lo que sí tenemos y sabemos que es inspirado, sabemos que es suficiente para nuestra salvación y nuestra santificación. De nuevo, Dios movió a unos 40 hombres, 1500 años, a escribir lo que Dios considera que en su perfecta e infinita sabiduría, lo que Él considera que nosotros necesitamos para nuestra salvación de las terribles noticias de la condenación eterna a causa del pecado. Tenemos lo que Dios ha querido que tengamos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que nadie hace lo bueno, que nadie es bueno por naturaleza, dice Romanos 3. Dice que todos estamos condenados por el pecado, pero también la Biblia dice que Dios envió a Jesús, su Hijo, segunda persona de la Trinidad, encarnado y vivió sin pecado, pero murió en una cruz y resucitó al tercer día, todo para, de acuerdo a la voluntad de Dios, Él solucionará nuestro problema, tu problema, el mayor problema, un problema eterno de condenación, solucionado por Cristo si crees en Él. Dice 1 Corintios 15, versículo 3, fíjate lo que dice. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, la inerrancia, que la Biblia no tiene errores, ese no es el mayor problema de la Iglesia. No lo es porque, como hemos visto, el texto bíblico está más que comprobado. Tenemos la palabra de Dios, tienes la palabra de Dios, puedes confiar absolutamente en este libro, en la carta enviada desde el cielo que nos muestra el camino de salvación. La palabra de Dios no tiene errores. Este no es el mayor problema de la Iglesia, la inerrancia. ¿Sabes cuál es el mayor problema de la Iglesia? El mayor problema que nos encontramos hoy en la Iglesia es creer que la Biblia es suficiente, que efectivamente la Biblia salva, que efectivamente el Evangelio es poder de Dios para salvación, que efectivamente es poder de Dios para tu santificación, para ser más y más como nuestro perfecto Jesús. La Biblia es más que es suficiente. Dios te ha dado todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, dice Pedro. Dios te ha dado, gracias a su poder, todos los recursos necesarios para que dejes atrás el pecado, para que dejes atrás la ansiedad, para que dejes atrás la desesperación, porque la palabra de Dios que tienes delante es verdadera, enviada, inspirada por nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, el reto que tenemos como iglesia universal y como iglesia local es creer confiadamente en que tenemos la palabra de Dios y es suficiente para salvación y para tu santificación. Que la Biblia de Dios es inspirada y es útil porque nos instruye y nos corrige en la verdad, 2 Timoteo 3:16. Que la Biblia es útil e inspirada porque nos convence de nuestro pecado, Romanos 3:20. Que la Biblia produce fruto de justicia en nosotros, Marcos 4:20. Que nos guía hacia el dador de la verdad, Juan 5:39. Que la Biblia, la palabra de Dios, nos fortalece para perseverar día tras día en las promesas de Dios, Filipenses 1:6. Confiamos en que la palabra de Dios sí trae gozo a nuestra vida a pesar de los problemas, Salmo 19, 9 y 10.
y que es nuestra autoridad suprema en doctrina y en conducta, pues es la verdad. Juan 17:17. La catedral de Salamanca tiene un astronauta, ¿no es increíble? ¿Sabes qué? También tiene un dragón comiendo un helado, de verdad, yo lo he visto. Y esto forma parte de un añadido posterior a su construcción, pero ha sido amplia y claramente documentado y contrastado, y nadie va diciendo, madre mía, había astronautas en el siglo XVI, no. Nada de esto resta un ápice de interés artístico a la construcción. Bueno, cuánto más nuestra Biblia, hermanos, un libro más que estudiado y contrastado objetivamente. Hemos de decir como el salmista, Salmo 119:42, confío en tu palabra. Todo empieza, hermanos, y todo termina con tu convicción acerca de si la Biblia, toda la Biblia, es inspirada por Dios o no lo es. Quien rechaza una parte, un versículo, rechaza a Dios. Pero quien acepta este libro como lo que realmente es, palabra inspirada, inerrante, infalible, suficiente, confiable de Dios al hombre, encontrará salvación de su alma y santificación. Termino con un texto increíble en 1 Tesalonicenses, podéis buscarlo conmigo por favor, 1 Tesalonicenses 2:13. Fijaros lo que dice este texto, 1 Tesalonicenses 2:13. Pablo dice a esta iglesia, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando, fíjate, recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Oremos, hermanos. Señor, qué preciosa guinda del pastel. Los tesalonicenses recibieron la palabra como lo que realmente es la palabra de Dios. Señor, en esta mañana nos hemos abierto una puerta quizá complicada de entender para algunos, yo mismo, pero que hemos de estudiar y aprender y cerciorarnos y sobre todo tener absoluta confianza de que el texto que tenemos delante ha sido perfectamente corroborado a lo largo de la historia. Tú, Señor, no solo inspiraste, moviste a estos hombres a escribir tu palabra santa, sino que también has preservado de manera increíble las copias de tu palabra. Y podemos hoy decir, miles de años después, que tenemos en nuestras manos la palabra inspirada de Dios, que es útil para salvación. No hay otro libro que conduzca a la salvación, solo tu palabra, que es útil para santificación, ser más como Cristo. No hay otro libro que nos lleve a ser más y más como Cristo. Señor, ayúdanos a recibir diariamente, cuando estemos leyendo el texto, ayúdanos como los tesalonicenses a recibir la palabra como lo que es realmente, tu palabra inerrante, inspirada, infalible, confiable, segura, suficiente. Oh Señor, gracias por haberte revelado a nosotros. Sin tu palabra seguiríamos perdidos el resto de la eternidad. Oh Señor, ayúdanos a confiar completamente en tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús.